Quizás la mayoría de personas no suele tener en consideración lo fácil que es normalizar algo por el simple hecho de que siempre ha estado ahí. Es tan constante que no puedes imaginarlo de otra manera. A lo largo de nuestra historia hemos tenido genios, artistas, gente destacada en diversos campos y aún así es muy común pensar que todos los aportes y evoluciones que hemos tenido como humanidad siempre han estado ahí. Estas palabras pueden definir muchos conceptos actuales. El software está conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer. Ha recorrido un largo camino desde sus orígenes y entra perfectamente en esta definición. Han hecho muchas evoluciones y cambios a lo largo de los años que suelen empezar muy desapercibidos. ¿Cómo comenzó todo esto? Una buena manera de comenzar con todo esto es con algunos personajes históricos, algo antiguos ya. Remontémonos a la segunda mitad del siglo XIX. Comencemos con Charles Babbage, un matemático e ingeniero británico, pionero de la computación, considerado el padre de la computación. De hecho, tuvo muchos logros que le meritaron este término, pero remontémonos a uno, la máquina analítica, un curioso aparato que lamentablemente no pudo terminarse debido a la falta de financiamiento, pero que introdujo conceptos fundamentales de la informática moderna, como la memoria, la unidad de procesamiento, la entrada-salida mediante tarjetas perforadas y el software. Y aunque aún algo alejado de lo que hoy en día conocemos, no podemos dejarlo de lado, ni a él ni a su camarada, claro que no. Ada Lovelace, la mujer considerada como la primera programadora. Al escribir un algoritmo para la máquina analítica, ciertamente un personaje interesante que nos dejó una visión muy interesante de su punto de vista. La idea de que las máquinas podrían ir más allá del cálculo matemático anticipó el concepto de software como algo independiente del hardware. Y pasando de esto, durante los años 40, el mundo vivió un momento de tensión bastante recordado a nivel histórico. Muchos recuerdan el caos y destrucción que dejó la Segunda Guerra Mundial, pero algo que suelen dejar de lado fueron los avances. En aquel tiempo fue algo muy necesario la necesidad de seguridad que tenía el gobierno para poder evitar perder la guerra. Destaquemos a Alan Turing, apodado por algunos como el arma oculta de los aliados, el cual junto a diversos colegas reunidos con el fin de descifrar códigos conseguidos de las fuerzas enemigas, con el fin de estar prevenidos ante cualquier calamidad, crearon como respuesta la máquina Enigma, también conocida como la máquina de Turing. ¿Qué es Enigma? Enigma es la máquina de cifrado utilizada por las fuerzas armadas para descifrar mensajes alemanes. Fue hecha con el fin de crear seguridad. Recordemos que esta clase de tecnologías en esta época eran bastante exclusivas para el uso militar y para el uso científico. Fue en parte esto lo que nos dio una base teórica para el desarrollo de las computadoras actuales. Ya veremos otro gran avance. En 1945, la Universidad de Pensilvania, con el fin de calcular trayectorias balísticas, se creó ENIAC, una de las primeras computadoras electrónicas. Sus programas se codificaban manualmente mediante cables y conmutadores. No existía aún el software como lo entendemos hoy en día. Programadores pioneros como Jan Patrick y su equipo trabajaban directamente con el hardware. Esto nos lleva al nacimiento del software almacenado en 1945, cuando se implementa el concepto de programa almacenado con la computadora EDSAC, la primera computadora del mundo con un programa interno, puesta en funcionamiento en 1949 en la Universidad de Cambridge. Esta idea propuesta por John von Neumann permitió que los programas se cargaran en memoria, marcando el inicio del desarrollo de software como un campo separado del hardware, lo cual nos lleva a épocas más movidas. Entre los años 50 y los 60 fue el tiempo en el que los primeros lenguajes de programación hicieron una gran revolución. Pero vamos por partes. Fue aquí donde aparecen los lenguajes ensambladores que utilizan instrucciones
directamente al lenguaje máquina, aunque potentes, eran difíciles de programar y mantener. En el 57 aparece Fortran, lenguaje de programación de alto nivel, el primero de su tipo desarrollado en la década de los 50 por IBM, bajo la dirección de John Backus, principalmente para cálculos científicos y de ingeniería. Es especialmente conocido por su eficiencia en la manipulación de grandes volúmenes de datos y operaciones numéricas complejas, lo que lo mantiene como el lenguaje dominante en la computación de alto rendimiento para simulaciones en áreas como el clima, la física, la química y la aeronáutica. Fue el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente adoptado. En el 59 se crea COBOL, un lenguaje de programación compilado de alto nivel y orientado a los negocios, diseñado para aplicaciones comerciales y financieras, y se caracteriza por su legibilidad similar al inglés, su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y su uso en sistemas mainframes, liderado por Grace Hopper, orientado a los negocios y la gestión de datos, ayudó a que el software fuera más accesible a los no ingenieros, lo cual nos lleva a un par de términos importantes como compilador e intérprete. Los compiladores e intérpretes traducen el código de alto nivel a código máquina, simplificando el proceso de codificación, siendo útiles para explicar, pero expliquémonos un poco más fácil. Un compilador traduce todo el código fuente de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, código de bajo nivel, en pocas palabras, o un lenguaje intermedio antes de la ejecución, mientras que un intérprete traduce y ejecuta el código fuente línea por línea durante la ejecución. Aunque claro, siendo importante agregar un periodo de tiempo importante entre los años 60 y 70, la crisis del software. Esto fue un periodo caracterizado por la incapacidad de desarrollar un software que cumpliera con los crecientes requisitos de complejidad, fiabilidad y eficiencia que requerían aquellas épocas. Los problemas incluían software demasiado costoso, múltiples errores, incompleto y difícil de mantener, lo que amenazaba el avance tecnológico en esta época que se vivía. Esta crisis dio lugar al nacimiento formal de la ingeniería del software como disciplina para establecer métodos y técnicas que permitan construir software de calidad y de manera sistemática. Así de importante fue este tiempo. Con la expansión de la informática, la programación necesitó estructuras más organizadas. Es así como apareció el lenguaje C, el cual fue creado por Dennis Ritchie en los laboratorios Dell. Fue clave para desarrollar el sistema operativo Unix, que aún influye en Linux y en MacOS. Durante esta década estableció la disciplina de ingeniería de software y se introdujo el concepto de modularidad y buenas prácticas para crear programas escalables. Pero vamos por partes. Estas fueron épocas de muchos cambios donde estas tecnologías comenzaban a seguir una visión mucho más clara que la que los pioneros conocieron y dejaron. Durante este tiempo, el lenguaje ALGOL introduce la idea de estructuras claras en los programas y sirve de inspiración para muchos lenguajes posteriores. En este momento aparece Pascal, diseñado para enseñar buenas prácticas de programación estructurada. En el año 1972, Dennis Ritchie crea el lenguaje C, que permite escribir software potente y eficiente, ideal para sistemas operativos como Unix, desarrollando casi en paralelo, a lo cual debe darse también su reflexión. Pero ¿qué fue Unix? Fue o es un sistema operativo multitarea y multiusuario desarrollado en los años 70 por Ken Thompson y Dennis Ritchie en los laboratorios Dell de AT&T, que sirve de base para otros sistemas operativos como Linux y MacOS. Se podría decir que es aquel que le dio forma a sus sistemas modernos. Este fue un momento clave porque el software comienza a verse como un producto independiente, separado del hardware,
ya no era solo para científicos, sino para empresas e ingenieros en distintas áreas. La industria del software, 1980 al 2000. En los años 80 y 90 el software pasó de ser desarrollado solo por universidades, militares o grandes empresas como IBM, a convertirse en un producto comercial para el público. Microsoft fue creado en 1975 y Apple en 1976, el cual impulsaron esta transformación con sistemas como MS-2, Windows y Mac-OS. En 1981, IBM popularizó el ordenador personal PS, acercando la informática a la gente común. Fue una etapa de gran innovación gracias al inicio de Internet y la World Wide Web. Time Berners-Lee, 1990. En 1993, el navegador Mosaic facilitó el acceso gráfico a la web. En 1995 aparece Java, revolucionando a la industria con su lema "escribe una vez, ejecuta en cualquier parte", y en ese mismo año aparece JavaScript, que será fundamental para crear páginas web. Posteriormente, en 1973 surge C++, que introdujo la programación orientada a objetos. Guido van Rossum creó Python, un lenguaje simple y potente que volvió popular en ciencia de datos y desarrollo web. Richard Stallman fundó el movimiento de software libre y el proyecto GNU, que defendía la libertad de usar, modificar y distribuir el software. Linus Torvalds desarrolló el kernel en Linux, otro hito clave. Así llegamos a tiempos más modernos, a la década de los 2000, donde se marcó el comienzo de una nueva era para el desarrollo del software, donde se pasó de ser solo aplicaciones de escritorio, y ahora los programas se transformaron en aplicaciones web y los desarrolladores comenzaron a enfocarse en la conectividad y la escalabilidad. Fue gracias a la llegada del iPhone y del Android que dio inicio a la era de las apps. El desarrollo ágil reemplazó a los modelos tradicionales. Ahora los equipos trabajan en ciclos cortos y adaptativos, con metodologías como Scrum, y el software se trasladó a la nube. Para este punto pasamos a pasar conectados en una misma red. Fue el nacimiento de la web, un concepto que trajo interactividad y colaboraciones en línea. Las primeras grandes plataformas sociales como Facebook, YouTube y Twitter, ahora X e incluso difuntos sistemas, haciendo que el desarrollo de software tuviera que adaptarse a esta nueva era conectada. Así fue como a finales de los 2000 llegó una nueva era, la era de los dispositivos móviles. Ojos generales comenzaron en 2007, Apple lanzó el primer iPhone y con él un nuevo mundo para desarrollar aplicaciones móviles nativas. En 2008 Apple abrió la App Store y Google se hizo los mismos con Google Play. Cada vez la tecnología estaba en un alcance más cercanos al usuario. Con el auge de Internet, la nube y la metodología ágiles, también llegaron los frameworks y herramientas modernas que facilitaron la creación de software más eficiente. Frameworks con Ruby on Rails y Django permitieron a los desarrolladores crear aplicaciones web rápidamente, y en el ámbito de las interfaces, herramientas como Angular, React y Vue.js revolucionaron cómo construimos las aplicaciones de frontend. Siento en estos tiempos donde tuvimos la versión más definida de lo que es framework, algo que se comenzó a trabajar desde hace bastante tiempo atrás, pero para que en los 2000 la versión más detallada que salieron a la luz. Llegamos al final de la década del 2010. El software comenzó a integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Big Data. Plataformas como TensorFlow cambiaron cómo procesamos grandes volúmenes de datos y creamos sistemas inteligentes que aprenden y mejoran por sí mismos. Este avance se hizo evidente en aplicaciones como Siri, Google Assistant y Alexa, que se utiliza IA para interactuar de manera más natural con los usuarios, y con herramientas como Python y bibliotecas como Scikit-learn, Panda y NumPy. Los desarrolladores pudieron crear modelos predictivos y algoritmos de Machine Learning.
Llegando a la época actual, los plenos 2020, podemos decir con claridad que la era actual se caracteriza por la computación más fácil o algo como la nube y la integración de la inteligencia artificial. El desarrollo móvil continúa siendo una de las áreas más dinámicas, con la integración de nuevas tecnologías como la realidad aumentada AR y la realidad virtual. Y también hay que nombrar a 5G o tecnología de quinta generación, que está impulsado a un cambio a las capacidades de las aplicaciones móviles, permitiendo comunicaciones más rápidas y aplicaciones más interactivas como juegos en la nube y videollamadas de alta calidad. Predecir el futuro del desarrollo del software es una tarea difícil debido al rápido ritmo de los cambios tecnológicos. La innovación sigue siendo la fuerza principal que impulsa la industria del software. El presente y el futuro del desarrollo de software están marcados por la IA, la nube y la automatización. Y las nuevas tecnologías como Brick Brain, realidad aumentada virtual y 5G Y en un mundo tan acelerado, solo podemos esperar a ver las maravillas que el desarrollo de software nos podrá mostrar en un futuro.